Bien, buenas tardes, muchachos. Vamos a estar hablando el día de hoy. Otro tema de gran interés. eh, un teorema, también un tema para el nivel escolar. Y bueno, pues esperando de que vaya formando parte de tu formación. Que la excusa de la pandemia no sea pues para detenernos y caer en el conformismo de que no, yo ya estoy de vacaciones. La formación no debe detenerse, muchachos. Bien, vamos a tocar el tema el día de hoy. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Un tema de vital importancia que forma parte de, o forma la parte básica de la trigonometría. Para ello lo que necesitamos es el llamado teorema de Pitágoras que vimos en un video anterior. Les exhorto pues a cada uno de ustedes ponerle mucho interés. Más bien esta pandemia no lo tome pues como una gran dificultad, sino véalo como una oportunidad de seguir avanzando. Por ejemplo, usted puede haberlo aprovechado grandemente para que tu paso hacia la universidad ya no sea vía academia, sino directamente colegio-universidad. Si usted me pregunta, me dice, profesor, ¿usted así lo hizo? Bueno, yo te diría, creo que más influenciado en los bajos recursos económicos. Yo fui directamente colegio-universidad. Terminé el colegio, preparación sola sin pasar nunca por academia. Me hice de las vacantes a Uni y San Marcos, a mucho orgullo. Es por eso que justamente yo les digo, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Es cuestión de actitud, cuestión de voluntad, cuestión de querer hacer las cosas bien. Bueno, vayamos al tema entonces, las razones trigonométricas de un ángulo agudo. A ver, comenzamos. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo no es más que la relación que se establece entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo y los ángulos respectivos. Hay una relación entre ellos. Bueno, dirá profesor, ¿y qué tiene que ver el tema con este gran edificio que aquí está? Bueno, chicos, hay múltiples problemas que uno puede solucionar. Fíjate esta maravilla de la arquitectura. Los chicos que van a emprender arquitectura, ingeniería civil, mecánica, bueno, casi todas las ingenierías deben ser expertos en geometría, trigonometría, matemáticas. Y aquí, por ejemplo, la necesidad que cumple de repente para esto son múltiples. Pero veamos primero esta maravilla, ¿dónde se encuentra? Dice el Angora Garden, inspirada en la doble élite del ADN, en la capital de Taiwán. Por su restringido espacio, se sirvió de la geometría en espiral para crear una torre en la que habrán 40 apartamentos de lujo de 540 metros cuadrados cada uno y espacio para oficinas y tiendas.
sus balcones podrán convertirse en áreas agrícolas, ya que se ha tenido en cuenta la orientación solar para cultivar diferentes especies. Ha sido construido con materiales reciclables, incluyendo los muebles. Señores, fíjense esta arquitectura, esta maravilla de la arquitectura, justamente lo que hace es incorporar de repente a sus pequeños espacios ese gran poder de la agricultura, ¿no? Y eso pues no solamente favorece en la alimentación, sino también en la misma respiración del aire puro. Bueno, creo que es un buen comenzar para que usted quede motivado de que el estudiar la trigonometría, las razones trigonométricas, la geometría, eh, son pues o van a ser de gran provecho en nuestros estudios universitarios. Por ejemplo, el gran problema aquí es que no se conoce la altura. De repente conocemos ciertos instrumentos, por ejemplo, conocemos un centímetro o, o alguna escala para medir el ángulo, algo así. ¿Ve? Mira, vamos a hacer esta construcción. Se conoce esta pequeña distancia, esta pequeña altura, cuyas medidas respectivamente son de la altura 1 metro y de esa base pequeña 0, metros. Solamente conociendo ello y quizás el nivel del techo, se puede conocer la altura. Y para eso, señores, lo que se requiere es precisamente entre uno de tantas herramientas, conocer las razones trigonométricas. Entonces ahí dejamos como gran tarea cuál es la altura de ese edificio. ¿Cuál es la altura de esa maravilla de la arquitectura? A ver, desarrollamos las razones trigonométricas. La razón es una razón geométrica entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo y un ángulo agudo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Conocemos cuáles son sus elementos, pero aquí vamos a darle algunos nombres. Ahí tenemos el ángulo alfa. Se cuentan también aquí con dos catetos. Pero hoy vamos a darle un nombre particular. Cateto que se opone al ángulo, cateto opuesto. Y cateto que está junto al ángulo, cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Y así lo mismo la hipotenusa. Teniendo este ángulo y alguna de estas tres medidas, se puede completar todas las medidas. Y para ello justamente necesitamos de estas razones trigonométricas. Veamos cómo definimos las razones trigonométricas. La razón trigonométrica y su definición. La primera razón, el seno del ángulo, que vamos a simbolizarlo o vamos a definirlo como cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo, cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahí está. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Otro, la tangente, que se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ojo con respecto a este ángulo. Cateto opuesto
cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. Otra función, la cotangente, otra relación, la cotangente. Señores, la cotangente no es otra cosa que el inverso multiplicativo de la tangente. Por lo tanto, será cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante. La secante es el inverso multiplicativo del coseno. Por eso justamente es hipotenusa. Mira, hipotenusa entre cateto adyacente. Mira, es el inverso multiplicativo de este coseno. Y finalmente la cosecante, que representa el inverso multiplicativo del seno. Por eso justamente es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Fíjate, es el inverso multiplicativo del seno. A ver, veamos alguna aplicación. Dice si el seno de alfa es 3/5, calcule primero la tangente más el coseno. Y segundo, la cotangente de alfa menos 1 entre 1 más la cosecante. Veamos. Para acordarnos más fluidamente, hagamos mejor en el gráfico un triángulo rectángulo con su angulito respectivo. Sabemos ya cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Mira, me están dando como dato el seno del ángulo. ¿Cómo se define el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. O sea que esto será en la relación de 3 a 5. 3, 5. Pero para completar quizás las otras razones, me falta este otro cateto. Pero para ello, ojo, nos servimos del tema anterior, el teorema de Pitágoras. Le estamos llamando X a este cateto opuesto. Hallando X por el teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado es X al cuadrado más 3 al cuadrado. 25, 9 que pasa a restar, quedaría 16. X al cuadrado 16, por lo tanto X es 4. Muy bien. ¿Está bien? Bien, ahora para conseguir esta primera parte, la parte A, tangente más el coseno. Usando las definiciones de cada razón, la parte A, tangente más el coseno. La tangente, 3/4. ¿Está bien? Recuerda que este X es 4, por eso 3/4. Y el coseno sería 4 entre 5. Y aquí tenemos la suma de dos fracciones heterogéneas, que usted ya lo conoce por un tema anterior que tenemos también en un video anterior. Ahí está. Por lo tanto, ese resulta ¿cuánto? 15 más 16, 31 entre 20. Y eso vendría a ser nuestro primer resultado. La segunda, cotangente de alfa menos 1 entre 1 más la cosecante. Utilizando los datos, la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Y la cosecante, recuerda, cosecante es el recíproco o inverso del seno, la cosecante, recuerda. Sería 5 entre 3.
Ahí tenemos sus valores. Efectuando las operaciones, primero aquí una diferencia, sería así, 4 menos 3 entre 3. Y aquí, 3 más 5 entre 3. Y eso estaría resultando en el numerador 1/3 y en su denominador 8/3. Simplificando 3 estaría quedando 1/8. Ese es su resultado. Fíjate qué sencillo es estas razones trigonométricas. Claro, evidentemente, para los niveles de secundaria o a nivel de universidad, ya los problemas, las aplicaciones son un poco más complicadas. No dejemos, pues, chicos, de seguir estudiando, seguir avanzando. Papá, mamá, recuerda tu responsabilidad. Es hacer que tus menores avancen. Incentívalos. Conversa con ellos, háblales. Cuéntale tus experiencias. Tú que eres una persona pues mayor que ha vivido muchos problemas ya, conversa con ellos, háblales, previéneles, pero sobre todo que no dejen de estudiar. Que ellos también hagan carne de estudiar, es cultura de vida. Bien, chicos, nos estamos viendo en un próximo video. No te olvides compartir este video. Visita mi canal que está con el mismo nombre, Leonardo Alejos Torres, en el cual encontrarás videos de todos los niveles, nivel primaria, secundaria y temas polémicos del nivel universitario. Nos vemos.